Voy a responder algunas preguntas que se me han hecho con respecto a este aparato. Voy a responder 3 preguntas importantes que hay escritas en algún lugar inherentes a este método terapéutico. La primera pregunta es si este arco vestibular de Eisler, este arco progenie, no va a afectar los dientes, los incisivos inferiores como tal. A lo que yo respondí que finalmente este arco pues era un arco desarrollado por un alemán hace 60 años, con el que ya se había hecho muchos experimentos y no se iba a producir ningún daño. En el fondo lo que pretende el arco es llevar la mandíbula hacia atrás. Esto no lo dije ayer y era muy importante que lo dijera. Lo que busca este arco es llevar la mandíbula hacia atrás, por eso está puesto en el tercio gingival de los dientes. Poner este arco en este tercio medio o ponerlo en este tercio incisal es pensar en que podemos hacer movimientos dentales. De hecho, alguien debería decirme en este momento: hombre, ¿por qué en este caso no se puso en el tercio incisal para hacer una rotación en vista de la protrusión que existe en estos dientes? Porque en el fondo se pretendía más llevar la mandíbula hacia atrás, porque en el análisis cefalométrico se detectaba un prognatismo mandibular. Entonces, el gran objetivo de este arco es llevar la mandíbula hacia atrás y se está empleando como tal. Ahora, muy seguramente va a haber respuestas dentoalveolares, más aún alejando esta lengua, que esta lengua no va a estar aquí presente. Seguramente va a haber buenas respuestas dentoalveolares donde estos dientes van a lingualizarse. Entonces, básicamente es eso. Este arco no va a afectar mayormente. Ahora, ¿qué se espera de este arco? ¿Qué se ha descubierto de él? Hombre, este arco, en este caso es posible que haya un favorecimiento, una linguoversión de estos dientes, pero lo que se espera de él, como el concepto real que es, como el arco de Eisler, es que haga una reposición condilar de la mandíbula atrás, obviamente, basada básicamente en remodelación de la fosa. Decía yo que el concepto remodelación de la fosa está investigado por Panchers, por Cristina Domínguez, decía en el primer video, perdón. Entonces es esto. Entonces la respuesta es esta: no, este arco es un método terapéutico. Decía ayer que nosotros lo que hacemos es ensamblar conceptos. Este arco no es ningún invento raro, de hecho es un arco que usan muchos aparatos de ortopedia. Se llama el arco de Eisler, decíamos. Había otra pregunta que decía más o menos así, decía: hombre, ¿no será que cuando esta lengua estimule este elemento termine apoyándose en el componente anterior de fuerza y trayéndose todos estos dientes hacia adelante? No decía así, pero digamos que en vista de este diastema. A lo que tengo que responder lo siguiente: es posible que en el video no se alcance a ver muy bien, pero finalmente este elemento está contactando el hueso, ¿cierto? Está contactando el hueso. Seguramente va a estar cementado con ionómero en estos dientes deciduos de cemento, y seguramente va a haber, decía yo el primer día, que vamos a enderezar este punto para producir un estímulo hacia vestibular, porque hablábamos de aumentar la distancia intermolar. Entonces la respuesta es no. Esto no va a llevar los dientes, todo el componente anterior de fuerza no va a llevar todo esto hacia adelante por el estímulo de la lengua. Por el contrario, lo que va a hacer es a quitar esta lengua de este punto y a favorecer la linguoversión. Decía ayer que la linguoversión se va a dar por el desequilibrio de una cosa que llamábamos la estática que mantiene estos dientes en esta posición. Entonces decíamos que no, entonces la respuesta es no. Había otra respuesta del doctor Rodríguez en Brasil, que me decía que con base en qué se ponía estos planos posteriores. Yo hablé ayer de los planos posteriores y hablé de este plano posterior en esta forma, delgadito atrás y grueso adelante. Y hablaba de este plano como un plano que finalmente tiene la responsabilidad de deslizar esta mandíbula hacia atrás. Por eso es delgadito atrás y grueso adelante, para acogerse a la ley de la mínima dimensión vertical.
Pero la respuesta para el doctor Rodríguez es la siguiente, Enrique Rodríguez. Finalmente, para efectos del manejo de este aparato, hay que resolver este problema de este traslape. Aquí hay un traslape, estos dientes inferiores traslapan los superiores, y en ese traslape es importante pensar en que hay que poner un plano de mordida para poder superar ese traslape. Ahora, qué bueno que ese plano de mordida tenga una favorabilidad para hacer el deslizamiento posterior, ¿cierto? Esto es un método terapéutico que tiene que ser visto con la óptica de un método científico terapéutico, tiene que estar apoyado en ciencia. Es un método básicamente concebido para pensar en un resultado clínico de un paciente que tiene que ser exitoso definitivamente. Entonces, es muy importante tener todos estos pequeños detalles, por eso me atreví a salir hoy de nuevo, porque necesitamos explicar todo esto. Hay un aspecto que conversaba internamente con alguien, donde ese alguien me decía, hombre, ¿por qué no pensar a esta edad de este paciente en pensar en extraer estos caninos deciduos para colapsar este arco que tiene una tendencia a prógnata? Yo le decía, no doctor, pienso que si fuera una hiperplasia o un gran tamaño transversal y anteroposterior de esta mandíbula, sería bueno pensar en esta extracción de estos caninos deciduos, de lo que yo no soy muy amigo de la extracción seriada y de las guías de erupción, pero en estos casos donde haya una hiperplasia, pues básicamente es todo lo contrario, habrá que pensar en colapsar este arco y seguramente pensaríamos en eliminar estos caninos para colapsar un poquito, pero aclaro, una cosa es hiperplasia mandibular y otra cosa es prognatismo mandibular. Y esta aclaración me parece interesante también hacerla porque hemos conversado mucho. Una cosa es protrusión protrusión, que obviamente es dentoalveolar. Una cosa es protrusión y otra cosa es prognatismo, ¿cierto? Una cosa es biprotrusión y otra cosa es biprognatismo. Lo uno es esquelético y lo otro es dental. Y es muy importante tenerlo presente. Entonces, también me parece interesante hablar de ese aspecto de la protrusión dentoalveolar y de colapsar de pronto esta arcada, pero en una hiperplasia. Aquí lo que hay es un prognatismo. Este arco, a juzgar a ojo, podríamos pensar que estos 4 incisivos caben en medio de esta distancia intercanina y por consiguiente no hay una gran hiperplasia. Podría ser incluso que alguien nos diga, no, si metemos estos caninos acá, es posible que haya un apiñamiento. Aquí no se expresa el apiñamiento por el volcamiento hacia vestibular, pero es posible que aquí haya una estrechez transversal. Entonces, en el caso de que hubiera una hiperplasia, de pronto sí pensar en la exorcia de estos caninos. Por el momento no lo considero importante. Otra cosa que no dije ayer y que me parece importante aclararla hoy es lo siguiente. Hombre, el aumento de la distancia intermolar, hablábamos del aumento de la distancia intermolar inferior, ¿cierto? Esta placa solo se extiende hasta los primeros molares hasta el segundo molar deciduo y casi que toca vagamente este 6. Esta placa, inicialmente se necesita el plano para deslizar la mandíbula hacia atrás, pero es muy bueno y está programada para eso, para que el clínico durante el tratamiento, cuando vaya a comenzar a activar este tornillo, se deshaga o corte este pedazo de acrílico que hay acá cubriendo la mitad de este diente, porque esta distancia intermolar no se puede aumentar. Si usted aumenta la distancia intermolar en este paciente, es posible que la mandíbula, por el simple hecho de aumentarle la distancia intermolar, se vea obligada a irse más hacia adelante. En estos pacientes clase 3, el aumento de la distancia intermolar es muy peligroso y puede mandar la mandíbula más hacia adelante. Atentos con esto. Esto no está muy claro en la literatura todavía, pero el aumento de la distancia intermolar en un paciente prógnata mandibular puede mandar la mandíbula más hacia adelante. Entonces hay que tener mucha prudencia con eso. De hecho, la Casa Leone inventó un Jairas que es un Jairas en abanico, que es un Jairas que está puesto acá y que tiene una bisagra atrás con miras única y exclusivamente a aumentar la distancia intercanina y a no mover los 6. Se llama el tornillo Ragno, el tornillo araña, pues. El tornillo araña es un tornillo que abre adelante
y no abre atrás. Y se usa particularmente en los pacientes con hipoplasia maxilar. Para eso lo desarrolló la Casa Leone, se llama el torrillo Ragno. Y es importante pensar en esto porque esta distancia intermolar no se puede mover. Por eso esta placa se decidió hacer solamente hasta los segundos molares deciduos. Está anclada con ganchos de Adams en los caninos deciduos y en los segundos molares deciduos, básicamente. Y tiene un plano por el momento, pero está programada para cortar este plano. No sé si la respuesta del doctor Rodríguez nos deja tranquilo. Básicamente hay que superar el traslape, fue lo que dije. Nada más, muchas gracias. Mañana les voy a hablar, a esta hora más o menos, del expansor horizontal ultrasensible. Un concepto que no usamos mucho, pero que es un gran concepto para hacer desarrollo de los maxilares en sentido transversal y anteroposterior, expansor horizontal. Muchas gracias.